cannabis, ¿no? La sede de cannabis, la plantita medicinal. Ahora, esto es como para ustedes, ¿no? 2 más 2 es 4. Otro problema sería también, por ejemplo, cómo se origina el conocimiento. A través de los sentidos, la experiencia o a través de la razón. Cómo así surgen las ideas, cómo así surgen los conocimientos que tenemos. ¿Cuáles son los procedimientos que aplicamos? Ya, todo eso tiene que ver con la nociología o teoría del conocimiento. Tiene que ver también con distinguir características o detalles importantes en el conocimiento. Ahora, en todo acto de conocimiento intervienen algunos elementos. Por ejemplo, hay un sujeto que trata de conocer la realidad, ¿no es cierto? Es el sujeto cognoscente, ¿no? Obviamente, para que haya conocimiento tiene que haber un objeto, ¿no? Un objeto real, digamos. Este objeto, el objeto del conocimiento, también se llama objeto cognoscible. Es el objeto cognoscible, ¿no? Inicialmente nosotros captamos las cosas a través de los sentidos, ¿no? Aquí participan los sentidos. La vista, el tacto, el oído, etc. Te permiten captar las cosas, los hechos, la realidad tal como es. Bueno, no tal como es, pero te permiten captar la realidad. Ahora, a partir de esta información que te transmiten tus sentidos, o sea, a partir de la percepción que tenemos en los sentidos, ¿qué es lo que se genera? Se genera una representación o una imagen en la mente, ¿no? De la realidad, ¿no es cierto? Entonces sería la representación. Esto sería el tercer elemento que participa en el conocimiento. O sea, son 3 elementos fundamentales: el sujeto, el objeto y finalmente la representación. Entonces, en este proceso de conocer participan los sentidos, pero también participa la razón, ¿no es cierto? Porque formamos conceptos, formamos ideas o también razonamientos a partir de lo que vemos, a partir de lo que percibimos, ¿cierto? Entonces, de esta manera se da el proceso del conocimiento. Son 3 elementos que intervienen en todo el proceso. Sin embargo, lo principal aquí es mencionar las características del conocimiento, ¿no? Todo conocimiento, para que sea riguroso y verdadero, debe cumplir ciertas características. Por ejemplo, la primera, ¿cuál sería? Todo conocimiento, por ejemplo, debe ser objetivo. ¿Cuándo se dice que un conocimiento es objetivo? ¿Con qué tiene que ver la objetividad? Por ejemplo, cuando un periodista narra cierta información, se dice que esa información es objetiva, ¿no? ¿Por qué? Porque estaría expresando los hechos tal como son, ¿cierto? Está reflejando la realidad tal como es. Entonces, el conocimiento es objetivo porque representa los hechos, la realidad tal como es, ¿cierto? Lo contrario es subjetivo, ¿no? Subjetivo, ¿cuándo se dice que una información es subjetiva, por ejemplo? Cuando la información está distorsionando la realidad, ¿no? Cuando se acomodan los hechos a los intereses personales o a las preferencias personales. Entonces, ahí sería subjetivo. Entonces, el conocimiento, para que sea verdadero y riguroso, debe ser objetivo. O sea, no puede ser subjetivo, no es subjetivo. Es lo contrario. Ya, este es un primer detalle, una primera característica. Pero también hay otras características, como por ejemplo, el carácter necesario del conocimiento. ¿Cuándo se dice que un conocimiento es necesario? No tiene que ver con lo útil, ¿eh? ¿Cuándo se dice que es necesario? Cuando siempre se cumple de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, los teoremas matemáticos siempre se cumplen del mismo modo. Eso no varía, ¿no? El teorema de Pitágoras siempre será de la misma manera. No puede cambiar según las circunstancias o según el contexto, ¿no? O sea, siempre se cumple de la misma manera. Es el carácter necesario. Se cumple siempre, ¿no? De un solo modo.
de una sola manera. Es decir, un conocimiento no puede ser que se cumpla en algunos casos y en otros casos que no se cumpla. Claro, se cumple siempre de la misma manera. O sea, no varía, no cambia. En otras palabras, también se dice no es contingente, ¿no? No es contingente. ¿Qué cosa es contingente? Contingente es aquello que se puede dar de una manera o que se puede dar de otra manera, ¿no? Puede ser de una manera o puede ser de otra. Por ejemplo, un hecho contingente sería que saliendo de la academia te atropelle el carro. Puede ser que suceda, puede ser que no suceda, es contingente. ¿Cierto? Claro, ¿no? Entonces, el conocimiento no es de esa manera, ¿no? Se cumple siempre. Por ejemplo, si decimos todo ser humano es mortal, es un conocimiento necesario. ¿Por qué? Porque se cumple siempre, para todos los seres humanos. ¿O habrá alguien que sea inmortal? Ahora, la manera como vas a morir, si vas a morir atropellado, asesinado, quemado, asfixiado, qué sé yo, ya, esa es una cuestión contingente, porque se puede dar como que no se puede dar, ¿no? Puede ser que mueras asesinado por tus propios hijos, ¿cierto? Ya está de moda, ya, ¿cierto? O de repente tu enamorada, sin que te des cuenta, te ahorca. Ya es contingente porque puede ser que suceda así o puede ser que no suceda. Pero el hecho de que vas a morir, eso sí es un hecho necesario, porque de todas maneras se va a dar. Entonces es un conocimiento necesario. Otra característica sería el carácter universal del conocimiento. ¿Por qué se dice que el conocimiento es universal? Ya está lo más fácil. Porque es válido para todos los seres humanos, ¿cierto? Por ejemplo, el teorema de Pitágoras es válido en la China, en la India, en Rusia, donde sea. Para todos los seres humanos con uso de razón, ¿cierto? Estamos hablando de casos normales. Claro, vamos a hablar de retrasados mentales. Es válido para todos los seres humanos. Claro, para casos normales. Válido para todos los sujetos. Sin importar el lugar o el tiempo, ¿eh? Siempre es válido, ¿no? Claro, esto se cumple básicamente en la matemática, ¿no? Y también las leyes científicas, ¿no? Las ecuaciones de Newton, de la caída de los cuerpos, del movimiento, es válido para todos los seres humanos, ¿no? Se aplica en todos los países, en todas las comunidades. Es decir, el conocimiento no puede ser válido solamente para un individuo. O sea, aquí no se da el caso de que yo tengo mi verdad y tú tienes tu verdad. Ya, eso sería relativismo, ¿no? Ya, el conocimiento no puede ser así. O sea, no es particular. No es válido solamente para unos cuantos. No es particular. Y finalmente, ¿cuál sería la última característica? ¿Cuál es la que falta? Todo conocimiento debe ser fundamentado, ¿no? ¿Qué significa fundamentado? Que debe estar basado en pruebas o en evidencias. Todo conocimiento debe estar sustentado en pruebas, ¿no? O sea, no puede ser solamente fruto de la imaginación o la especulación. Debe estar sustentado o basado en pruebas o evidencias. Y por eso es que todo conocimiento debe poderse comprobar, ¿no? Puede comprobarse. Debe admitir comprobación. Por ejemplo, una ley científica se comprueba a través de la observación o a través de la experimentación. En cambio, un teorema en la matemática, ¿cómo se comprueba? ¿Cómo compruebas que el teorema de Pitágoras es válido? Aplicando la vida. A través de la observación. Aplicando. ¿Cuál sería el procedimiento de la matemática? Demostrando. La demostración. Se demuestra. La demostración. Entonces, son 4 características que todo conocimiento debe cumplir para que sea verdadero, riguroso, para que sea un conocimiento exacto. Y sobre todo, a esto se acerca más que nada la ciencia. El conocimiento científico se acerca a esas características.
4 características importantes. Sin embargo, también hay otro aspecto importante que tiene que ver con la clasificación del conocimiento. ¿Cuántas clases de conocimientos existen o se pueden distinguir? ¿No? Y para eso se ha tomado en cuenta algunos criterios. Por ejemplo, tomando en cuenta al sujeto que conoce, el sujeto cognoscente también se llama, podemos ahí distinguir dos tipos de conocimiento. Primero, todo sujeto tiene razón, tiene una facultad racional, pero también tiene otra facultad, tiene sentidos. Entonces, si nos dicen, según el sujeto, ¿no? Vamos a distinguir dos tipos de conocimiento. Conocimientos sensoriales, que vienen de los sentidos, y conocimiento racional, que viene de la razón. Acá estaría el conocimiento sensible o sensorial, y también estaría el conocimiento racional. Son formas distintas de... ¿Cuándo decimos que el conocimiento es sensible o sensorial? Conocimiento sensible o sensorial, ¿cuál sería? Un ejemplo, ¿cuál sería? Ya, por ejemplo, ustedes al momento de que perciben la pizarra a través de la vista, ¿qué conocimiento obtienen a partir de la vista? Las características de la pizarra, ¿no? ¿Qué características tiene? Color verde, superficie plana y forma rectangular. Ya, ese conocimiento, para obtener ese conocimiento, ¿has tenido que pensar? ¿Has tenido que razonar? No. Solamente has tenido que percibir el objeto a través de los sentidos. O sea que ese sería un conocimiento sensible. Entonces acá se habla de conocimiento sensible cuando se obtiene únicamente, solamente por los sentidos y no participa para nada del razonamiento. Por ejemplo, el caramelo. ¿Me gusta el caramelo? Ya. Pruebas el caramelo y sientes allí el sabor dulce. Entonces tú dices que el caramelo es dulce. Para saber que el caramelo es dulce, ¿has tenido que razonar? No, has tenido que probarlo, ¿no? Sentir en el paladar. Es un conocimiento todo es sensible o sensorial, ¿no? Ejemplo. El caramelo. El caramelo es dulce. En cambio, ¿cuándo hablaríamos de conocimiento racional? ¿Cuándo decimos que el conocimiento es racional? Claro, cuando solamente se obtiene mediante la razón y no interviene para nada los sentidos. Son conocimientos racionales donde ya los sentidos ya no intervienen, ¿no? Solamente interviene el razonamiento. Por ejemplo, cuando haces deducciones lógicas u operaciones matemáticas, solamente interviene el razonamiento, ¿no? Entonces acá se obtiene únicamente o solamente por la razón. Ya no intervienen los sentidos. Ejemplo, cuando haces operaciones matemáticas. Operaciones matemáticas. ¿Cierto? Por ejemplo, cuando te ponen un problema en matemática y te piden hallar la solución, ¿intervienen algo los sentidos? ¿Sí o no? ¿Intervienen? Ya, claro, ¿no? Simplemente como un medio auxiliar para poder ver el ejercicio. Pero el hecho de que tú veas el ejercicio te va a llevar a la solución. ¿Qué es lo que te lleva a la solución del ejercicio? La razón. Claro. Claro, porque el hecho de que veas el problema no. Entonces, claro, estamos hablando de casos normales, de personas con uso de razón. En casos especiales ya aparte. Ya, entonces sería conocimiento racional, ¿no? Ahora, otro criterio para distinguir diferentes clases de conocimientos es, por ejemplo, según el contacto con el objeto. Hay dos maneras de entrar en contacto con el objeto.
de manera directa, a través de los sentidos cuando tú lo percibes directamente, o de manera indirecta, a través de algo. Entonces, según eso, el conocimiento se distingue de dos maneras. Hablamos del conocimiento intuitivo y hablamos también de conocimiento discursivo. ¿Cuándo decimos que el conocimiento es intuitivo o discursivo? ¿Cuál sería la diferencia? Conocimiento intuitivo. Ya, un conocimiento es intuitivo cuando se capta de manera rápida, de manera inmediata, sin necesidad de hacer razonamientos, ¿no? O de utilizar ciertos medios, sino que se obtiene de manera rápida e inmediata, de manera directa, ¿no? Por ejemplo, los conocimientos sensibles son intuitivos. ¿Por qué? Porque se obtienen de manera inmediata. Por ejemplo, al probar un caramelo y sentir ahí el sabor dulce, inmediatamente tienes el conocimiento de que es dulce, ¿no? Es un conocimiento inmediato. ¿Por qué? Porque lo percibes directamente. Es una percepción directa del objeto. Entonces, este es conocimiento directo e inmediato, ¿no? Es decir, aquí conoces al objeto porque lo percibes directamente, hay una percepción directa. Por ejemplo, esta pizarra tú la percibes directamente, entonces tienes un conocimiento inmediato, ¿no? Rectangular, verde, plana. Entonces acá sería percepción, se basa en la percepción directa. Del objeto. ¿Ya? Eso sería entonces intuitivo, ¿no? En cambio, conocimiento discursivo, ¿cómo sería? ¿Cómo se da o cómo se produce el conocimiento discursivo? Discursivo es cuando tú conoces a un objeto a través de algo, ¿no? A través de ciertos medios o de ciertos procedimientos, ¿no? ¿Como cuáles? Por ejemplo, ¿no? Para saber cómo fue el Imperio Incaico, tú no lo puedes saber directamente a través de la observación ni nada de eso. Claro, tienes que leer libros o tienes que ir a las fuentes arqueológicas, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces sería discursivo. Entonces, este es un conocimiento indirecto, ¿no? Conocimiento indirecto. O también se le llama mediato. ¿Por qué mediato? Porque se utilizan medios, se utilizan procedimientos. Acá se utilizan medios. Procedimientos, razonamientos. Por ejemplo, para saber las propiedades del átomo, eso sería un conocimiento intuitivo o discursivo. Discursivo, ¿no? Porque al átomo no lo puedes percibir directamente, sino que tienes que utilizar ahí procedimientos, experimentos, razonamientos, una serie de cosas. Eso es un conocimiento indirecto o mediado. O por ejemplo en la medicina, ¿no? Digamos que tú empiezas a convulsionar ahorita, epiléptico, qué sé yo, ¿no? Y encima te desmayas, te pones pálido y te llevan al médico, ¿cierto? Y una vez que estás en el médico solamente viéndote va a saber lo que tienes. Para que el médico sepa de manera exacta qué es lo que tienes, ¿qué tendría que hacer? Una serie de análisis, ¿no? Exámenes de sangre, qué sé yo. Y ahí finalmente ya saldrá el resultado final. O sea que el médico aplica ciertos procedimientos, análisis, exámenes, pruebas, y según eso ya sale el resultado. Por ejemplo, puede salir que el alumno tiene VIH en fase avanzada, cáncer terminal, ¿no? También. Entonces sería conocimiento discursivo. Ahora, por ejemplo, el hecho de que tú observes a tu compañera que está a tu costado, y sepas ahí cómo es su cabello, su rostro, el color de sus ojos, de su piel, etcétera, 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 su talla, su peso, qué sé yo. Ese conocimiento, ¿qué sería? ¿Discursivo o intuitivo? Intuitivo porque la estás percibiendo de manera directa. La percibes de manera directa. Entonces sería intuitivo.
Ya, eso según el contacto con el objeto. Ese es el segundo criterio, ¿no es cierto? Sin embargo, también hay un tercer criterio para distinguir diferentes tipos de conocimiento. ¿Cuál sería este tercer criterio? Según la validez por la experiencia. Entonces acá se pueden distinguir dos tipos de conocimiento. Claro, hay conocimientos que se basan en la experiencia y hay otros que no se basan en la experiencia. Los que no se basan en la experiencia se llaman conocimientos a priori. Recuerden que esta palabra viene de Kant, ¿no? A priori. Antes de la experiencia o que no se basa en la experiencia. ¿Y el otro cuál es? Conocimiento a posteriori. O sea, después de la experiencia, ¿no? Es decir, que se basa en la experiencia. A priori. A ver, ¿cuándo hablaríamos de un conocimiento a priori? Es aquel conocimiento que no requiere ser verificado en la experiencia para saber si es verdadero o falso, sino que de manera lógica tú te das cuenta que es una cuestión verdadera. Claro, también puede ser eso. O por ejemplo, cuando te dicen el todo es mayor que la parte. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Tienes que verificar esto en la experiencia para saber si es verdadero. No, porque es una cuestión lógica. Te das cuenta inmediatamente. O sea, básicamente los conocimientos a priori son obvios. Son obvios, son evidentes, ¿no? Por ejemplo, como si te dijeran el triángulo tiene 3 ángulos. Algo así, ¿no? Como posee, ¿no es cierto? O por ejemplo, ¿qué tal si te dijeran lo siguiente? Todo hombre casado es pisado. Si te dijeran son interactivos de ustedes. ¿Cuándo hemos subido una? Ya, si te quedan todo casado, por ejemplo, es pisado, ya, para saber si esto es verdadero, ¿qué tendrías que hacer? Tendrías que verificarlo, y ahí sería a posteriori. ¿Por qué? Porque tendrías que verificarlo, ¿no? Pero si te dijeran, por ejemplo, todo casado, no es soltero, es una cuestión obvia, evidente, y es a priori, no requiere verificación, es una cuestión, ¿no es cierto?, que no requieres verificar una experiencia para darte cuenta que es verdadero. Entonces, a priori significa que no requiere comprobación empírica, comprobación en la experiencia. Por ejemplo, si te dijeran todos los cuerpos son extensos, todo cuerpo es extenso, ¿es a priori o posterior? Todo cuerpo es extenso, a priori o a posteriori. Para saber si eso es verdadero, ¿qué tienes que hacer? Verificarlo. No necesariamente, ¿por qué? Porque si hablamos de cuerpo, estamos hablando de ¿qué? De algo que tiene dimensiones. Todo cuerpo obviamente tiene dimensiones, y las dimensiones tienen que ver con extensión, ¿no? Todo cuerpo tiene extensión, por lógica, ¿no? La idea de cuerpo implica la idea de extensión, de dimensión. Entonces todo cuerpo es extenso, sería más bien a priori, porque es una cuestión obvia. ¿Qué? Todo cuerpo es extenso. Pero si te dijeran, por ejemplo, los cuerpos son pesados, para saber si es pesado, sí requiere verificarse en la experiencia, porque puede ser que el cuerpo sea ligero también. Claro, entonces, algo sí, ¿ya? Entonces, fíjense, a priori no requiere verificación en la experiencia, en cambio, a posteriori sí, ¿ya? Necesita o requiere verificarse, requiere comprobarse, comprobación empírica, ¿no?
en la experiencia. Ejemplo, si te dijeron los cuerpos son livianos o son pesados, eso sí, para saber si es verdadero hay que verificarlo en la experiencia. Cuerpos son pesados. Por ejemplo, ¿qué tal si te dijeran todo casado es infiel? ¿No estoy casado? Todo casado es infiel. ¿A priori o posterior? A priori. Ya la idea de casado implica la idea de infiel, ¿no? Bueno, aquí en el Perú sería a priori, ¿no? Todo casado es infiel. No, pero ya, así hablando de manera general, si te dijeran todo casado es infiel, lo que tendrías que hacer es verificarlo en experiencia, ¿no? ¿Cómo lo verificarías? A través de una encuesta, ¿no? Empiezas por tu casa, ¿no? Le preguntas a tu papá. No te va a gustar la respuesta que vas a escuchar. Sí, hijo, te va a decir. Bien, entonces son tres criterios diferentes para determinar la clasificación del conocimiento, ¿no? O sea que en la pregunta que ustedes les pongan en alguna práctica, qué sé yo, siempre fíjense en el criterio que está apareciendo. Por ejemplo, si te dijeran la pizarra es verde, según el sujeto, ¿qué clase de conocimiento sería? Sensible. Ahora, según el contacto con el objeto, ¿qué sería? Intuitivo, porque es una cuestión inmediata, directa, ¿no? Y según la validez con la experiencia, ¿qué sería? A posteriori. Porque para saber si es verde, tienes que comprobarlo. Porque puede ser que sea negra, ¿no? O que sea blanca, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ver con la clasificación.